En el patrimonio también vimos que fuimos evolucionando de una concepción de la monumentalidad. Hasta hace poco hablábamos todavía del concepto de monumentos nacionales. Ese concepto de patrimonio ha ido evolucionando y se ha ido enriqueciendo. Hoy hay un campo de acción inmenso, todavía en construcción, que es el patrimonio inmaterial, que lleva a temas muy complejos como los derechos de autor colectivo, etcétera, que todavía está en pleno desarrollo, dijéramos, teórico. Temas nuevos que fueron evolucionando el concepto de patrimonio, por ejemplo, la unión entre lo natural y cultural en el paisaje cultural. Temas, por ejemplo, muy candentes en Colombia o muy que es el patrimonio sumergido, que era un tema que antes no estaba en la agenda, por ejemplo. Y en la divulgación cultural y en las bellas artes fuimos evolucionando. Luego de las bellas artes pasamos a un concepto más amplio. No solamente el Estado se dirigía a lo que conocemos, pues las bellas artes clásicas, las artes plásticas, las artes escénicas, las artes musicales, sino que pasamos a un concepto más amplio de la creatividad. Y entramos a todo el tema de cómo conectamos la creatividad con un público, con un consumidor, aunque hoy en la literatura se discute mucho el término de consumo. Muchos teóricos dicen, no, es que la cultura no se consume como una vela que se consume en su ejecución, sino que por el contrario, la cultura genera cultura. Por eso hoy no vemos el proceso cultural de manera lineal, creación, transformación, distribución, consumo, sino que ahora lo vemos de manera circular, como ese consumo genera a su vez cultura. En eso yo creo que los teóricos latinoamericanos hicieron un aporte muy grande y rompieron, dijéramos, unos esquemas que había sobre el tema, y por eso ya no se habla tanto de divulgación cultural, sino de diseminación, etc. Y nos concentramos en toda la política cultural en el mediador entre el creador y el público, que eran las entidades culturales, las bibliotecas, los museos, etcétera, como los mediadores culturales. Pero dejábamos, dijéramos, la industria cultural o todo el sector de la cultura que transformaba la idea en productos o servicios. Eso no hacía parte, dijéramos, de la institucionalidad de la cultura. Eso estaba en el Ministerio de Desarrollo. Colombia tiene una evolución interesante de fomento, dijéramos, de empresas e industrias culturales. Desde los años 60 pues tenemos una ley del libro que se ha ido renovando. A principios de este siglo se logró expedir la ley de fomento audiovisual, etcétera. Pero dijéramos que era un poco exótico hablar de economía en la cultura. Incluso había, dijéramos, como una cierta distancia pues desde las teorías de Adorno y de Benjamin, etcétera, de no contaminar cultura y economía. Sin embargo, a partir de los años 90 empezaron a pensarse realmente a profundidad el tema de la economía de la cultura y su impacto en los productos internos brutos de los países. Ya desde los años 90, en muchos países, en Inglaterra, en España, muy fomentado por el SGAE, en los mismos Estados Unidos, empezaron a existir estudios que mostraban cuál era el impacto que tenían las empresas, las industrias culturales en la economía. Y de ahí pues empezaron a estructurarse las cuentas satélites de cultura, y eso le generó a la cultura incluso una interlocución muy diferente. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el ministerio, uno iba al Ministerio de Hacienda y siempre lo miraban como el que venía a pedir plata. Hasta que yo le dije a Juan Camilo Restrepo, no, yo no vengo solamente a pedir plata, yo vengo en representación de un sector que te representa más del 2% del PIB de este país. Entonces esa interlocución cambia
Y yo creo que a raíz de eso ha ido evolucionando, dijéramos, todo el tema y el impacto económico en el doble sentido de las industrias culturales y de las empresas culturales y lo que hoy abarcamos alrededor de la economía naranja. Sin las empresas culturales y sin las instituciones culturales, el diálogo entre el creador y su público no existiría. Sin las empresas y las industrias culturales, la multiplicación en objetos, la multiplicación en servicios no podría darse. De nada nos serviría tener el manuscrito de 100 años de soledad si no hubiera habido una industria cultural que transformara por millones y convirtiera en millones de lectores 100 años de soledad, y así todas las industrias. Entonces, sobre todo en los últimos años y sobre todo en este gobierno, se toma la decisión de que la economía naranja haga parte de la institucionalidad de la cultura. Es decir, ya no ver solo desde el Ministerio de Industria y Comercio o de Desarrollo como esa parte de la cultura, sino integrarla. Y por eso me parece muy acertado el nombre de Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja. Yo me acuerdo una frase de Jacques Blanc que le preguntaban, bueno, ¿y qué es cultura, ministro? Y él decía, todo aquello para lo que tengo una dirección general. Entonces, la misma definición, dijéramos, institucional de la evolución, dijéramos, de ese concepto de cultura, dice, dijéramos, la intención del Estado frente a la cultura, y por eso me parece que esta construcción que está haciendo este gobierno de integrar la creatividad con un factor determinante para democratizarlo y socializar la creación a través de la economía naranja son fundamentales. No solamente en la diseminación del hecho cultural, sino por el impacto económico que esa multiplicación, dijéramos, tiene en la economía. Entonces, alrededor de esto vamos a conversar. Voy a darle la palabra entonces al señor viceministro. Él de alguna manera es el artífice de esta concepción, y yo le pediría, ministro, como abrebocas, que nos hicieras una síntesis de cuál es realmente la intencionalidad de ese viceministerio y cuáles son los alcances. Entonces, bienvenido, viceministro. Muchas gracias, Juan Luis. Un saludo para todos mis compañeros de panel. A ti, un profundo agradecimiento por siempre, porque en el fondo, no me canso de repetirlo, en buena medida todo esto es culpa tuya, que hace más de 20 años hiciste el llamado en el BID de que era importante hacer una cuenta satélite de cultura, que era importante que nos tomáramos en serio el rol de la cultura como factor de desarrollo basado precisamente en esos cambios de mentalidad, en esa evolución de los conceptos que se dio tan profundamente en los 90s, y precisamente porque el Ministerio de Cultura, desde su concepción, desde su ADN, ha tenido el concepto del rol de la cultura como herramienta de desarrollo incluyente, es que hoy estamos donde estamos. Hemos tenido un recorrido que tú hiciste muy completo sobre más o menos 23 años en los que se han ido incorporando leyes como la ley de cine, leyes como la ley de espectáculos públicos, se han respaldado procesos como la ampliación del concepto de cine al audiovisual con la 1556, la concepción de un país que puede ser no solamente un receptor y consumidor de audiovisual extranjero, también puede ser la sede para la creación audiovisual internacional, y toda esta mentalidad pues ha venido evolucionando desde que tú concebiste en su momento como ministro que Colombia liderara junto con el compañero Andrés Bello el concepto de economía y cultura, que nos llevó una serie de mapeos y análisis de impacto económico del sector. Pues esto fue tomando forma, y en el mundo también fue evolucionando el concepto de economía creativa y el de economía cultural y creativa, y tú sabes que eso tiene tantos nombres como ministerios probablemente y como académicos se dedican a describirlo, pero cuando quisimos darle el sentido y el toque colombiano al tema, pues fue cuando comenzamos a hablar ya de, bueno, si aquí somos tan serios en darle identidad a las cosas, ¿cuál es la identidad con la cual queremos asociar un concepto que ya ha evolucionado y que tiene tanto arraigo dentro de nuestra institucionalidad? Y es cuando viene el concepto de economía naranja. Precisamente el entonces senador y el presidente Iván Duque en el año 2015 presentó al Congreso un proyecto de ley
que hoy es la Ley 1834, Ley de Economía Naranja, que le otorga al ministerio facultades amplias, pero además le otorga facultades transversales a otros ministerios y agencias del Estado para que trabajemos en la cultura. Aquí hay que tener en cuenta que aquí ya estamos hablando de un cambio fundamental en la concepción de la responsabilidad o la corresponsabilidad en el desarrollo de la cultura. Si bien el ministerio permanece como la cabeza de la política cultural, se reconoce desde lo legislativo que el desarrollo de la cultura no es un asunto del Ministerio de Cultura, es un asunto de todo el Estado. Porque cuando hablamos de apropiación digital y generación de contenidos, hay una responsabilidad, una corresponsabilidad con el Ministerio de las TIC. Tú lo mencionabas, cuando hablamos del comercio internacional que involucra a servicios culturales o a bienes culturales como el libro, estamos hablando de una corresponsabilidad con el Ministerio de Comercio. Cuando hablamos del desarrollo de un turismo de experiencias que sea incluyente, que sea cuidadoso de las comunidades, hablamos de una corresponsabilidad con el Viceministerio de Turismo. Y lo mismo cuando hablamos de la seguridad social de los artistas, corresponsabilidad con el Ministerio de Trabajo. Cuando hablamos del desarrollo territorial, hablamos de corresponsabilidad con FINDETER, hablamos de corresponsabilidad con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional en materia de coordinación de la inversión. Por eso mismo, la Ley 1834 crea el Consejo Nacional de Economía Naranja, que se convierte en un excelente mecanismo de coordinación interinstitucional que nos ha permitido precisamente empezar a identificar qué es toda esa inversión y todo ese trabajo que es transversal y de impacto para el sector de la cultura, pero que no sucede desde el Ministerio o no sucede desde las Secretarías de Cultura, sino de Secretarías de Desarrollo, de Educación, de Tecnología, etcétera. El trabajo precisamente que hace el viceministerio y su función es articular el trabajo de desarrollo sectorial que ya venía haciendo a través de la formación artística, a través de los encadenamientos creativos en el teatro, en el cine, en diferentes expresiones y disciplinas y manifestaciones de la cultura, pero ahora haciéndolo además articuladamente con el resto de Estado. Entonces, el rol del viceministerio es ser ese brazo articulador del sector de la cultura con el resto del Estado, y por eso tenemos otro viceministerio que es el de Fomento Regional y Patrimonio, que se encarga de los aspectos más locales de la cultura, de las expresiones patrimoniales, y tenemos una interacción muy interesante porque precisamente podemos focalizarnos entre lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudadanía, de la comunidad, y lo que es el desarrollo de las oportunidades en la cultura. Ese es el trabajo del viceministerio y precisamente para eso tenemos, como tú bien lo decías, tenemos 3 direcciones que miran todas las disciplinas artísticas, que ven todas las expresiones audiovisuales, y tenemos una nueva dirección que es una dirección encargada de los asuntos estratégicos, es decir, el diseño de política pública, los asuntos de desarrollo que son los encadenamientos, los asuntos de emprendimiento que es esa innovación constante en la forma de expresar la cultura a través de diferentes organizaciones, instituciones, etcétera. Creo que te dejo por ahí para hacerte esa brevísima y sintetizada concepción de lo que hace el Viceministerio de la Cultura, de la economía, de la creatividad y la economía. Muchas gracias, viceministro. Tenemos entonces, dijéramos, el marco institucional y el marco, y qué bueno que trajiste a cuento el Consejo Nacional de Economía Naranja, porque sí, es cierto que la cultura permea muchos sectores y me parece que el Consejo ha jugado un papel muy importante en estos últimos tiempos. Yo estaba leyendo hace poco el último informe del DANI y ya hay como podemos ver ya de una manera muy holística todo el impacto que tiene toda esta economía naranja y cómo se coordina o cómo existe ese centro de coordinación del Consejo Nacional. Entonces vamos a pasar de la institucionalidad nacional a casos concretos de institucionalidad, cómo bajamos esas políticas públicas y cómo se hacen realidad en la vida cotidiana a través de distintos, de una entidad cultural, de un instituto cultural. Y la Orquesta Filarmónica, en estos días hablábamos en una reunión en otro tema, que una ciudad sin una orquesta, sin un teatro y sin museos es una ciudad incompleta. ¿Qué papel juega en esta sociedad una orquesta como la que tú diriges? Gracias, rector.
querido rector, gracias viceministro, Carlos y Coco, que es cercano a esta orquesta y amigo en grandes proyectos que hemos emprendido en el tiempo. Este es un acto quijotesco, hace 37 años el doctor Alberto Correa, un melómano, aficionado, con una gran virtud como director de orquesta, pero sin formarse en un conservatorio, decide crear esta orquesta con un grupo de filántropos y amigos de la música. Justo en el año 74, antes de que se acabara esa gran orquesta que tuvo esta ciudad, que fue la Sinfónica de Antioquia. Esta orquesta ha pasado por muchísimos tiempos de dificultad en términos de poderse sostener en el tiempo, pero ya hoy en 37 años podemos decir con orgullo que tiene un modelo de funcionamiento que realmente le ha permitido entender cuál es el norte y saber que efectivamente sí podría ser sostenible en el tiempo. ¿Y eso qué implicaciones tiene con relación a lo que estamos hoy trabajando del tema pues, de economía creativa, industrias creativas, economía naranja? Realmente nos hemos planteado 4 líneas de acción rector, una que tiene que ver con la circulación de la música sinfónica. Nosotros hoy hacemos parte de las artes escénicas. Yo diría que una orquesta en una ciudad es no solamente un patrimonio, está defendiendo el lenguaje universal de la música sinfónica, está defendiendo eso que nos dio el origen y que nos permite sentir lo que pasa hoy en cualquier tonalidad diferente del género, indistintamente del género del que estemos hablando. Cuando hablamos de circulación, nosotros hemos entendido que si Mahoma no va a la montaña, la montaña tiene que bajar donde está. Esta es una orquesta que circula por todo el territorio, que no solamente está alojada en un teatro, haciendo sus conciertos de temporada internacional del más alto rigor, sino que también está bajando a la comunidad y yendo a las iglesias y yendo a los parques y estando en los municipios en el territorio. Hemos entendido que la música sinfónica solo se puede permearse y hacer parte de la ciudadanía si está cerca de ella, si se puede no solamente escuchar, sino también sentir y tocar y ver a esos músicos en escena. Hay otra línea importante que es el tema de la apropiación de la música sinfónica. También entendemos que este es un género que claramente no hace parte de nuestra idiosincrasia, cómo claramente nosotros estamos defendiendo ese patrimonio universal y cómo estamos logrando con procesos transversales, con narrativas, con historias alrededor de la música que la gente se pueda acercar por lo menos en un solo instante de construir una curiosidad. Estoy de acuerdo con usted que el concepto de consumo ha sido bastante criticado por los teóricos, pero claramente a nosotros lo que nos interesa es que efectivamente la gente pueda en un momento generar una curiosidad y posteriormente consumir cultura. Hay otra tercera línea, que es la línea de formación. Entendemos con muchísimo rigor y con muchísima disciplina que este es un país que necesita obligatoriamente este tipo de orquestas. Este es un país que tiene 7 orquestas profesionales, son pocas para la calidad de músicos y para la cantidad de maravillosos talentos que tenemos en el país y que efectivamente en términos de formación tenemos ahí en la cadena productiva una tarea y una responsabilidad gigante al ser precisamente el lugar aspiracional, después de que cada uno de estos músicos, bien sean los programas sociales de la red o bien sean las casas de cultura del ministerio, o bien sean los diferentes conservatorios y pregrados públicos y privados del país, donde quieren estar estos músicos y donde van a desarrollar su talento en términos profesionales. Y por último, en los últimos años también hemos entendido que la línea del emprendimiento ha sido valiosa. Ahora Coco nos podrá contar de Babalú, que es precisamente un grupo creado con algunos de los músicos de la orquesta. Estos músicos de la orquesta no son únicamente músicos académicos, también están dispuestos y hacen con muchísimo talento salsa, otro tipo de géneros, rock, jazz, metal, y nos interesa muchísimo poder promover este tipo de emprendimientos musicales desde la orquesta. ¿Cómo somos nosotros plataforma de esos nuevos creadores musicales para que puedan desarrollar su talento y también, ¿por qué no, en un momento determinado, cuando salgan de la orquesta, pues puedan también tener una manera digna de desarrollar su profesión? Este es un modelo público-privado, esta orquesta se sostiene. Hemos entendido también en los avatares del tiempo que no estamos dispuestos ni queremos estar subvencionados 100% por el Estado. Sin embargo,
también entendemos que la obligación del Estado es de entregarnos una subvención clara para este tipo de organizaciones como las orquestas o como estas organizaciones que son patrimonio de la nación y patrimonio de ciudad. Este modelo público-privado está basado en el modelo inglés y en el modelo americano, donde efectivamente el país de la economía o de los ingresos está dividido en un sector público, como lo decía antes, una subvención para que efectivamente estos procesos en el tiempo se puedan sostener. Ahí hablamos de ese porcentaje importante del recurso público. Un porcentaje importante del sector privado, particularmente usted más que nadie sabe cómo han sido estos empresarios antioqueños que han apostado por la cultura, que entienden claramente la importancia y la relevancia de estas instituciones en la ciudad y en el país, que no dudan un segundo en entender y en respetar y en fomentar y en cultivar que estas organizaciones sigan creciendo y se sigan fortaleciendo. Y hay otra parte importante de ese PAI que es efectivamente cada una de las audiencias y del público que nosotros hemos ido cultivando y cautivando y que hoy, por ejemplo, en el mundo digital sí que es un reto que creo que de eso hablaremos luego. Esto es en grosso modo la Orquesta Filarmónica de Medellín, 37 años de vida, la orquesta, una de las orquestas profesionales de la ciudad. La Orquesta Sinfónica de AFIT también hace parte de esas 7 orquestas que tenemos en el país. Orquestas que además estamos aprendiendo a trabajar unidas y estamos intentando realmente construir una manera digna y sobre todo que sea referente de lo que podemos hacer con la música sinfónica en el país. Muchas gracias, Ana. Ahora vamos a pasar a otro sector, que es el de la moda. Y yo les voy a contar un poco de historia. En plena crisis de la industria y de la industria textil en la ciudad de Medellín, pues un grupo de empresarios se reúne y dice, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a enfrentar esta crisis? Y luego de mucho reflexionar dijeron, oiga, es que nosotros no solo vendemos tela, es que nosotros hacemos parte de un sistema que se llama el sistema moda. Y si nosotros no tenemos, dijeron, un observatorio, un lugar donde nosotros estemos atentos a enriquecernos de la creatividad que genera la moda, pues entonces nosotros nos vamos a quedar simplemente siendo unos vendedores de tela. Y se creó Inexmoda. Yo creo que es uno de sus institutos modelo en el país, que tiene como objetivo precisamente conectar a todos los sectores del sistema moda. Entonces le vamos a pedir a Carlos Eduardo que nos cuente todo ese papel que juega un instituto muy sui generis en el país, que es el que conecta el sistema moda en Colombia. Muchísimas gracias, rector. Un saludo muy especial a todos los colegas que nos acompañan en este panel, al viceministro, Ana Cristina, a Juan Felipe y a todas las personas que están conectadas. Efectivamente, para continuar con la introducción de Juan Luis, Inexmoda entonces nace hace 30 años. Inexmoda jurídicamente es una fundación privada sin ánimo de lucro. No somos una organización gremial. Nosotros no tenemos empresas afiliadas que pagan una cuota mensual como sucede en un gremio, y nosotros para poder operar pues tenemos que salir a maletear, como se dice, y a vender servicios y a establecer una serie de conexiones para poder funcionar. En esa parte de sui generis que menciona Juan Luis, somos el único instituto de su clase en América Latina y nosotros nos dedicamos entonces a través del conocimiento a lograr conectar y transformar el sistema moda. ¿Y por qué hablamos de sistema moda? Este fue un concepto que nosotros aprendimos de Italia cuando en una ejecución de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, y seguramente el viceministro se acuerda cuando estaba en el BID, pudimos ejecutar $1 millón de recursos que nos permitieran fortalecer, ¿cierto?, a Inexmoda y a la industria, y eso nos dio la oportunidad de conocer la institucionalidad italiana de la moda, y ahí aprendimos que ellos veían la moda más allá del tema del vestuario y entendían la moda como una conexión de un montón de actividades muy interesantes como la música,
el arte, el cine, la gastronomía, el turismo, todo lo que significa la industria cosmética. Y de esa manera entonces nosotros como Inexmoda le propusimos al país que empezáramos a ver la industria de la moda como un sistema, y en ese momento el ministro de Comercio, Díaz Granados, aceptó y empezó a trabajar, y el lenguaje se fue incorporando en todas las instancias, y hoy en día hablamos con mucha tranquilidad, facilidad, pero sobre todo integralidad de lo que significa el sistema moda. Por eso entonces desde Inexmoda nosotros nos dedicamos a dos grandes trabajos, ¿cierto? Uno, todo lo que tiene que ver con lo que podamos hacer en conectar a las empresas, a los emprendedores, a los diseñadores, precisamente con sus mercados, ya sean nacionales e internacionales, y para eso realizamos eventos, ferias empresariales de negocios. Hacemos Colombiatec de las Américas en el mes de enero, que es una feria de insumos para la industria de la confección. La realizamos en la ciudad de Medellín. Luego en julio hacemos Colombia Moda, que es la Semana de la Moda de Colombia, y allí tenemos es producto terminado, todo lo que pudimos transformar de las materias primas que compramos en Colombiatex. Tanto Colombiatex como Colombia Moda tienen un formato adicional que es el pabellón del conocimiento, donde infundimos precisamente conocimiento para la industria de la moda a través de presencia física, y también utilizamos la virtualidad para conectarnos con el resto de los colombianos y otros países de América Latina. Y hacemos también en Bogotá un proyecto que es nuevo, empezó hace unos 5 años, que se llama B-Capital, que es una moda mucho más, diría yo, de vanguardia, y ha sido una plataforma que poco a poco hemos ido consolidando. Y para el 2021 hicimos una alianza con Messe Frankfurt, que es el operador de ferias del sector textil más grande del mundo, para hacer una feria de hogar que se llama Hain Textil Colombia. Entonces, digamos que esas son todas las actividades que hacemos desde el área de conexiones, y luego tenemos el área de transformación, donde tenemos programas de emprendimiento, programas de consultoría, todas las actividades que nosotros podamos hacer para transformar a las empresas, a sus colaboradores, a los emprendedores, para al final del día que sean mucho más competitivos. Y transversalmente tenemos todo un equipo que se dedica a investigar, que es el área de conocimiento, qué está pasando en el mundo en materia de tendencias de negocios, en materia de tendencias de moda, y estamos permanentemente monitoreando qué está pasando para esto nos sirva para alimentar nuestros procesos, pero sobre todo para entregarle a la industria de la moda información actualizada. Tenemos nuestra sede principal en Medellín, pero realizamos distintos eventos, distintas actividades a nivel nacional, e inclusive hemos hecho algunos programas a nivel internacional en algunos países latinoamericanos. De esta manera, entonces, pues hacemos parte de todo este sistema de lo que significa la economía naranja como una expresión cultural muy valiosa. Si uno mira la historia, en la moda ha quedado enmarcado todos los acontecimientos importantes que han pasado en el mundo, y de por sí esta es una industria que está acostumbrada al cambio, pues porque de por sí cada 6 meses tenemos que hacer colecciones, y hoy en día en el tema del fast fashion hacemos hasta 7, 8 colecciones al año. Así que el cambio es una constante, y eso ha sido un factor importante para afrontar la situación que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Entonces yo diría hasta ahí, rector, en esta introducción de lo que es Inexmoda, esta gran institución que presta servicios y apoya la industria de la moda de nuestro país. Webinar, Hub de Conocimiento Naranja.
Webinar. Hub de Conocimiento Naranja. Webinar. Hub de Conocimiento Naranja. A mí estas imágenes me emocionan porque representan verdaderamente lo que es la creatividad humana en tiempos de dificultad. Entonces, estos ejemplos nos muestran cómo tenemos esa capacidad de crear, recrear, readaptarnos y por eso me emocionan tanto estas imágenes.
Ahora vamos a pasar a una institución, una empresa cultural cuyo productor ejecutivo es Juan Fernando Arango, Coco, más conocido en el medio como Coco. Él es la cabeza de un grupo, pero yo quisiera leerles un poco qué es Merlín Producciones. Y en su página dice: somos una comunidad de amigos apasionados por la música colombiana. Hacen producción musical y artística y organizan eventos. Son inquietos por dejar una huella responsable. Y esto que me encanta, y que por medio de la reguía generamos contenidos de alta calidad, de impacto social y con una conciencia social. Y esto que también es hermoso y que nunca se nos puede olvidar en la cultura, para que todas las personas se diviertan tanto como nosotros. Entonces, esa filosofía resumida ya define qué es Merlín Producciones, Juan. Sí, bueno, muy buenas tardes, señor rector. Un gusto estar aquí, señor viceministro, a Carlos Eduardo, Ana Cristina, colega, a todo el equipo desde el ministerio, desde AFID y todas las personas que nos están siguiendo y que nos están viendo a través de todas las transmisiones. Sí, efectivamente, ahí está reflejado un poco, pues, cuál es nuestra filosofía de vida. Y nosotros somos una compañía que está cumpliendo 20 años. Hace 20 años nos juntamos 3 amigos a pensar cómo íbamos a hacer para vivir de la música. Nos juntamos en ese entonces 2 personas que estábamos vinculadas con el sonido. Yo soy productor de sonido especializado en postproducción de audio para radio, cine, video y televisión. Gabriel Vallejo, mi otro socio, es ingeniero de sonido, y Juancho Valencia, mi otro socio, es el músico y el director artístico de la compañía. Decidimos crear esta empresa parada como en 3, o sostenida en 3 pilares fundamentales, que son la producción ejecutiva, donde está toda la parte de administración y gestión cultural, que está en cabeza mía. Está toda la parte de producción de tecnología, que está en cabeza de Gabriel Vallejo, donde está toda la ingeniería de sonido, tanto en estudio, todo lo que tiene que ver con grabación, como todo lo que tiene que ver en vivo en todos los conciertos. Y está la producción artística, donde está pues toda la parte del arte, de la creatividad realmente de esta compañía, bajo el mando y la dirección de Juancho Valencia. En ese entonces éramos 3 jóvenes, muy jóvenes, recién salidos de las universidades donde cada uno estudiamos, con muchas ganas de vivir de la música, como decía, y teníamos un pequeño cuartico en un garaje en Laureles, un barrio aquí en Medellín, y ahí nos manteníamos los 3 inventándonos cosas y grabando cosas, y éramos los 3 encerrados día y noche, produciendo música, pero no sabíamos qué iba a pasar con esa música, a quién se la íbamos a vender, cómo íbamos a vivir de eso, cómo íbamos a hacer posible que esa compañía se volviera en una empresa rentable, que generara unos ingresos pues para nosotros vivir de eso, para ir creciendo, para poder ir generando empleo, para poder desarrollar más proyectos. Y poco a poco nos fuimos como inventando este modelo, porque hace 20 años atrás no existían todo lo que pasa hoy con toda esa cantidad de, digamos, de incubadoras o de aceleradoras o de procesos de acompañamiento a las industrias creativas y culturales. En ese entonces no existían las de incubadoras de base tecnológica de Antioquia. Fue una de las incubadoras en las que nosotros logramos ingresar y hacer un proceso de un par de años, aprendiendo un poco más como de cómo crear una compañía, más desde el lado administrativo y comercial realmente, que desde el lado creativo. Hasta ahí nos acompañaron, hasta que en un momento la incubadora, que se convirtió luego en Créame, nos llamó y nos dijo: bueno, hasta aquí llegamos porque nosotros no tenemos ni idea cómo más apoyarlos, no sabemos cómo se vende un proyecto cultural, no tenemos un referente claro, entonces aquí nos declaramos impedidos, y ahí nos soltaron al ruedo, y nosotros ahí en ese momento pues lo que hicimos fue tratar de buscar referentes, y los referentes eran Discos Fuentes, eran Sonolux, eran Codiscos, como las grandes disqueras y los grandes estudios de grabación de Colombia. Y logramos hacer como reuniones con personas que habían trabajado o habían hecho parte de estas compañías, y empezar a coger de ellos un poco de información para ver cómo íbamos a crear
esta compañía y cómo le íbamos a dar vida y a generar unas líneas diferentes. De igual manera empezamos a reunirnos con los pocos managers que existían en ese entonces. Casi no existían realmente managers. Creo que eso es una falencia importante que tiene en general Colombia. No hay una academia para formar managers. Entonces nos tocó con los que habían trabajado por ahí en la calle, con las agrupaciones de rock, de metal, de reggae, de pop, de salsa, y nos empezamos a reunir con todos ellos para seguir escuchando como sus historias, personas que eran un poco más adultas que nosotros en ese entonces, 20 años atrás, nosotros estamos en los 40 años, en ese entonces teníamos 20 años. Y bueno, escuchamos historias muy bonitas de la gente, pero en todo caso no encontrábamos como ese modelo claro. A la final de irnos reuniendo, de ir conversando, de buscar entonces ya también gracias a Internet una cantidad de modelos en otras partes, empezamos a diseñar nuestras líneas de negocio y hoy en día la compañía tiene 5 líneas de negocio importantes. Tenemos una que es la línea de artistas. En esa línea de artistas es nuestro sello discográfico, entonces ahí hacemos un desarrollo de los artistas con los que trabajamos y ahí tenemos artistas como Puerto Candelaria, como Babalu Quinteto, como Maite Ontele, la trompetista holandesa, Trópico Big Bang y otros más. A esos artistas les hacemos casi todos los procesos, desde la composición, la producción, toda la grabación completa, hasta llegar pues al punto obviamente ya de hacer el management y ponerlas a circular, no solamente las agrupaciones en vivo, sino los contenidos que generamos audiovisuales a través de todas las plataformas. Esa es nuestra primera línea y nuestra línea más fuerte. Tenemos una línea en producción musical y en esa línea de producción musical lo que hacemos es que hacemos música para muchos artistas en Colombia, pero también hacemos música para canales de televisión, hacemos música para productoras de cine, hacemos música, bueno, en general para todas las aplicaciones. Hemos hecho música para pasarelas de moda, precisamente, le hemos hecho música a Leonisa, música a mucha gente. Esa es nuestra segunda línea. Tenemos una tercera línea que es la dirección artística de eventos y en esta dirección artística de eventos durante varios años fuimos los directores artísticos de la Feria de las Flores. Tenemos nuestro propio festival, uno de los primeros y únicos festivales en Colombia amigable con el medio ambiente, que se llama el Primavera Fest. Es un festival para la familia que mide la huella de carbono y que compensa todo eso que logramos, digamos, que logramos, no, que contaminamos, pues tratamos siempre de compensarlo. Entonces ya tenemos unos bosquecitos primaveras en varias cuencas del país donde hemos ido a sembrar a través de empresas que hacen estas mediciones de huellas de carbono. Además, en esa misma línea de dirección artística de eventos, pues hacemos como toda el diseño artístico de grandes eventos de la ciudad, de eventos para agremiaciones o para entidades financieras o lo que sea, el Día del Padre, el Día de la Secretaria, el Día del Amor y la Amistad, las convenciones de los bancos, en fin. Esa es nuestra tercera línea. Nuestra cuarta línea es la agencia digital y en la agencia digital es nuestra línea, digamos, más joven y en esa agencia digital ya entendemos todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos y con la distribución de esos contenidos a través de todas las plataformas. No solamente contenidos nuestros, de nuestras agrupaciones, sino contenidos de otras agrupaciones a las que poco a poco les hemos ido abriendo el espacio para generar, digamos, esas estrategias para generar una distribución digital efectiva. Y nuestra última línea, que es una línea un poco más pequeña, más conservadora, pero que no deja de ser súper importante, es la línea de formación. Y nosotros en esa formación lo que hacemos es formar a la gente en lo que la academia no les da. Nosotros les damos un poquito más de la calle, como de la experiencia del músico en el día a día, de la negociación, un poco del derecho de autor, un poco de las estrategias para generar, digamos, buenas prácticas para que las distribuciones digitales funcionen muy bien. Entonces, esas son nuestras 5 líneas de negocio. Poco a poco esas líneas de negocio han ido creciendo una a una. Hay unas que son más fuertes que otras, pero pues precisamente ahora por la pandemia nos ha tocado buscar la manera de potenciar las que no están enfocadas en la música en vivo, por ejemplo. Entonces, definitivamente disfrutamos mucho lo que hacemos, definitivamente somos una compañía que está enmarcada dentro de las industrias culturales, dentro de las industrias creativas o dentro de la economía naranja, como quiera que lo llamemos.
Somos un modelo exitoso de gestión cultural y de circulación. Hemos tenido la oportunidad ya de recorrer gran parte del mundo, más de 40 países hemos visitado con Puerto Candelaria, con Maite Telé, con todas las agrupaciones nuestras, siempre con un sello de calidad y sobre todo de identidad, lo que nos diferencia y lo que nos ha logrado mantener la sostenibilidad y ser una compañía que ha pasado estos 20 años funcionando y que hoy en día, 3 meses de pandemia, seguimos fuertes y seguimos trabajando, tiene que ver mucho con la identidad, tiene que ver mucho con la diversidad, tiene que ver mucho con que disfrutamos demasiado lo que hacemos. Para nosotros realmente es una pasión y es un disfrute completo levantarnos a trabajar y a generar contenidos. Y digamos que gran parte del motor y de la gasolina que tenemos para salir adelante son la cantidad de aplausos que recibimos día a día, año a año, en todos los idiomas, en todas partes del mundo. Y eso ha hecho que nos mantengamos, que seamos un poco una punta como de lanza en las industrias creativas, sobre todo hablando desde la parte musical, desde los sellos discográficos y desde los artistas como tal. Revolucionamos un poco ese concepto de la nueva música colombiana y parte, cuando hablo de la identidad, me refiero a que nosotros tenemos identidad país, que trabajamos con el desarrollo de las músicas de Colombia, nos interesa mucho que todas las personas conozcan qué es una cumbia, qué es un porro, qué es un pasillo, o sea, que eso le llegue a las personas hoy en día, digamos, empacada de alguna forma, de una manera, digamos, un poco más atractiva y más contemporánea, pues, ¿cierto? Porque nosotros no somos los músicos que estamos, digamos, tocando los instrumentos con el sombrero y el poncho o la alpargata, no, nosotros somos los músicos que tenemos tenis y tenemos celular y estamos en una vida, digamos, un poco más contemporánea, pero manteniendo como base nuestras músicas. Muchas gracias, Juan. Es apasionante la historia de ustedes. Este tiempo se nos está corriendo muy rápido. Viceministro, yo quisiera que dedicáramos un tiempo para que tú nos contaras y le contaras, yo creo que a todo el sector cultural, las medidas que desde tu despacho y desde el gobierno se están tomando para apoyar a toda esta economía naranja en esta pandemia. Me gustaría que nos hablaras cómo opera realmente ese incentivo del 165% por inversiones y donaciones, la disminución de la retefuente, etcétera, estas medidas comerciales. Y para la ciudad de Medellín, viceministro, me gustaría que nos contaras toda la reglamentación de las áreas de desarrollo naranja, los famosos ADN, que para esta ciudad todo el distrito de diseño del Perpetuo Socorro pues nos interesa mucho. Entonces te pido primero que nos hables del paquete de medidas para apoyar la economía naranja y luego que hablaras un poquito del concepto de los ADN y CITES del Perpetuo Socorro. Bueno, muchas gracias por ese espacio, para esta oportunidad para hablar de las medidas que se han tomado, Juan Luis. Efectivamente, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas administrativas y de carácter legislativo en diferentes momentos. La pandemia sin duda es de unas dimensiones y de un impacto imprevisible. Sin embargo, se han tomado una serie de medidas transversales que son tal vez las que se dirigen a todos los sectores en materia de aplazamientos de calendarios tributarios, fortalecimiento de apoyos para las poblaciones en diferentes aspectos, y todas son muy importantes. Voy a hablar específicamente de las de la cultura porque si no nos quedamos hablando de lo que se hace de manera transversal. Primero, el decreto 475, que fue el primero que sacamos el 27 de marzo, muy rápido en medio de la crisis. A través de ese decreto se lograron una cosa muy importante ahí, y es logramos redestinar una cantidad de recursos y acelerar la ejecución de otros para impacto social. En el marco de la pandemia, la prioridad fue primero la salud, luego los más vulnerables y luego la preservación del empleo. En ese momento estábamos todavía muy enfocados en salud y vulnerabilidad. Entonces, a través del 475, logramos acelerar recursos de seguridad social para los artistas
que tú recordarás que eso siempre fue un tema muy complejo y apenas desde noviembre de 2018 empezamos a entregar los primeros beneficios económicos periódicos vitalicios para el sector de la cultura, con lo que se ha logrado avanzar hasta el momento, con esa parte del 475 más lo que veníamos haciendo el año pasado, ya hemos logrado entregar casi 5.000 beneficios vitalicios a los artistas y a los cultores en los territorios, en las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y esto es un logro muy importante que seguimos acelerando el paso y esperamos en los próximos 30, 40 días haber superado la barrera de los 6.000, 6.500 beneficiarios. Por otro lado, logramos un redestino de los recursos de la ley de espectáculos públicos, más de 44.000 millones de pesos que tenían 80 municipios, de los cuales casi el 30% han sido ya entregados a través de programas de estímulos en las principales ciudades. Medellín ya lo hizo, Bogotá ya lo hizo, ya lo hizo y otras docenas de ciudades que también han estado haciendo lo propio. Esto es muy importante porque logramos que los recursos que eran para infraestructura pues no se utilizaran en este momento en edificios, sino que se los pudiéramos dar a las personas, a los artistas, a los grupos de teatro, a los grupos de músicos que estaban necesitando un estímulo. Cada municipio, por supuesto, lo ha hecho bajo sus propias reglas, bajo sus propias prioridades, porque aquí respetamos la autonomía territorial. Luego vino el decreto 561, un decreto muy importante. Ese decreto nos permitió hacer algo que fue coger los recursos del Impuesto Nacional al Consumo, más de 31.500 millones de pesos, y muy rápidamente, de la mano de los responsables de cultura de los 32 departamentos y el Distrito Capital, construimos una base de datos que validamos con Registraduría y con Departamento Nacional de Planeación de más de 105.000 artistas, creadores y gestores culturales, de los cuales un poco más de la mitad, 65.000, están recibiendo ya un ingreso, un equivalente a un ingreso solidario, es decir, una transferencia monetaria no condicionada de 160.000 pesos durante 3 meses en algunos casos, en otros casos un pago de 480.000 pesos, esto para que tuvieran la posibilidad de una asistencia de emergencia. Adicional a eso, también en el decreto 818 logramos una disminución de la retención en la fuente para 27 actividades de la economía creativa y cultural. Estas 27 actividades representan un esfuerzo fiscal por más de 311.000 millones de pesos por parte del gobierno, que se suman a los recursos que hemos ido redirigiendo, las medidas administrativas alrededor del plan de concertación, del plan de estímulos, de la inyección de los recursos, que en su total estamos hablando de más de 650.000 millones de pesos en estímulos y en ajustes de diferente tipo para el sector. A esto se suma que hemos tenido, veníamos en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, donde teníamos 2 decretos muy importantes pendientes y que salieron en medio de la pandemia. Desafortunadamente la pandemia les quitó protagonismo. Uno es el 474, que es la reglamentación de la ampliación de la ley 1556 y la creación del certificado de inversión audiovisual. Este certificado nos permite para este año inyectar a través de beneficios tributarios por 91.000 millones de pesos, casi 260.000 millones de pesos al sector de producción audiovisual en Colombia. Y otro decreto muy importante, el decreto 697, que es el que reglamenta las áreas de desarrollo naranja que mencionaste y el estímulo de descuento tributario del 165% en la renta líquida para las inversiones o donaciones a la economía creativa. En el caso de las áreas de desarrollo naranja, se reglamentan estas áreas de desarrollo naranja. Medellín ya tiene una establecida, que es la del Perpetuo Socorro. Esta área de desarrollo naranja es un área que pues, está en el centro de Medellín, lleva un proceso muy interesante de transformación, de desarrollo incluyente alrededor de la cultura y las artes. Inclusive Ruta N ya activó en este espacio un spin-off que se llama Ruta Naranja. También ahí tenemos una asociación ya establecida que viene trabajando con empresas como Matelsa y con diferentes entidades como Confama, para precisamente activar espacios donde la cultura vive, y además se convirtió en el escenario natural para que Circular encontrara en el centro de Medellín un escenario natural. Precisamente para ellas, para las áreas de desarrollo naranja, el artículo 180 del Plan de Desarrollo, le contemplamos que una porción del cupo que tenemos anualmente, que para este año es apalancar inversiones por 300.000 millones de pesos, y esto significa que entonces estaríamos
hablando de un esfuerzo fiscal por el orden de los 150.000 a 160.000 millones de pesos, pues podamos focalizar 50.000 millones de esas inversiones en las áreas de desarrollo naranja, es decir, en proyectos que estén dirigidos o que estén desarrollados por las empresas, por los actores, por los cultores, por los artistas, que estén localizados en las áreas de desarrollo naranja. ¿Cómo funciona esto? En las próximas semanas estaremos presentando para comentarios lo que será la primera convocatoria de la aplicación de este estímulo. Esta convocatoria tendrá como sujeto cualquier proyecto por parte de persona natural o jurídica, pública o privada, en materia de industrias culturales y creativas, es decir, todas las que están contempladas por la Ley Naranja. La única excepción es el cine, porque el cine ya tiene esta misma medida en la Ley 1607 de 2012, que también tiene un 165% para donaciones o inversiones en producción de cine. Todo el audiovisual que no es cine sí está contenido dentro de esta medida. Y esto funciona muy simple, Juan Luis. Si yo tengo una empresa que al final del ejercicio va a tener una renta líquida de 1.000 millones de pesos, es decir, que tendría que pagar 320 millones de pesos por concepto de renta, si en el mismo proceso yo hice una donación o una inversión en economía creativa validada por esta convocatoria de 100 millones de pesos, voy a terminar generando una reducción de 165 millones sobre los 1.000 millones de pesos que declaro de renta líquida, y eso se traduce en un ahorro tributario de más de 52 millones de pesos. Estamos hablando de una herramienta muy poderosa para que los inversionistas, para que aquellos que creen en la cultura y que siempre quieren hacer un esfuerzo, vean que apostar en la cultura es recompensado financieramente, pero adicionalmente también están dejando y construyendo ese tejido social. Un poco lo que nos hablaba Juan Felipe de la importancia de la identidad central. Precisamente como parte del paquete de medidas, hoy lanzamos una convocatoria nueva, con unas reglas novedosas que estudiamos aquí en el Ministerio y se llama Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional, precisamente porque estamos haciendo nuestro primer esfuerzo por una convocatoria, Juan Luis, que tú recordarás lo difícil que es esto, en la que estamos entregando 8.000 estímulos para personas naturales y más de 1.100 a 1.200 tal vez para personas jurídicas. En el caso de los de personas naturales, los tenemos asignados los cupos, municipio a municipio, e inclusive los 16 corregimientos departamentales que hay en Colombia. Entonces, estamos dándole una oportunidad a que sea entre cultores, artistas, gestores de cada municipio que se hace el primer tamizaje. Es decir, si soy suficientemente bueno en mi municipio, merezco un estímulo. No tengo que competir desde un municipio categoría 6, competir con Medellín o con Bogotá, sino que compito dentro de mi categoría y de esta manera garantizamos que haya equidad y participación. Estamos dando puntos adicionales a quienes trabajen en temas de patrimonio, de aquellas actividades que están contempladas dentro de la lista representativa de patrimonio de la nación. También estamos dando puntos especiales a poblaciones vulnerables, particularmente quienes están en el registro único de víctimas, quienes son registrados como personas con discapacidad, quienes hacen parte de comunidades y de grupos étnicos, y también estamos haciendo un reconocimiento especial para quienes tengan proyectos que involucren o que estén dirigidos a personas con discapacidad. Aquí hay un gran vacío y tenemos una deuda enorme con una población que ha sido marginada y que no ha sido adecuadamente incluida. Este ejercicio, que es un ejercicio que hace parte de nuestra respuesta a la crisis del COVID-19, también es un espacio y una oportunidad para llegar a los territorios y construir entre todos un mapa nacional de lo que ha sido la respuesta de la cultura, de las artes, del patrimonio al COVID-19, para que nos ayuden a superar y sanar las heridas del aislamiento social, que también es nuestro distanciamiento físico. Tenemos muchísimas cosas que podríamos hablar, yo me podría quedar aquí horas hablándoles de los detalles de cada decreto. Un tema muy importante adicional, dentro del decreto 518, eliminamos por año y medio la retención en la fuente a los estímulos que se entregan desde el gobierno nacional y desde los gobiernos territoriales en materia de cultura y artes, precisamente porque cuando uno ganaba un estímulo de 2, 3 millones de pesos, el 10% se lo retenía, ahora les va a entrar completico. Eso, como a rasgos generales, Juan Luis, es parte de lo que hemos estado haciendo. Estamos hablando que entre esfuerzos fiscales, entre recursos frescos, recursos que hemos habilitado e inclusive los recursos de apalancamiento de inversión privada que esperamos atraer con estas nuevas medidas, le demos al sector un impulso, un alivio del orden del 1.100.000 millones de pesos.
Muchas gracias, viceministro. Muy completa su información. No me perdonaría el sector cultural si no le preguntara por los protocolos de bioseguridad para la paulatina apertura de las instituciones culturales. Y no sé cómo se me olvidaron cuando me toca hablar de ellos más o menos cada 5 minutos. Ya se han sacado protocolos para los temas patrimoniales particularmente, museos, bibliotecas, ya tienen sus protocolos. Hay unas mesas de trabajo en diferentes ciudades para la reapertura. Obviamente, como el Ministerio tiene su propia red de museos y de bibliotecas, pues estamos muy activos en las conversaciones locales. También ha salido el protocolo para la apertura de los espacios culturales como casas de cultura y algunas escuelas. Eso también está ya en proceso de implementación. Salió antes unos protocolos para algunas actividades comerciales como librerías y galerías, que también están en proceso de apertura ya en varias partes. En Bogotá ya han abierto, en Medellín ya han abierto, en Cali ya han abierto librerías. Y uno que salió anoche así, recién salido del horno, es el de industrias culturales y creativas, que está dirigido a la mayor parte de las actividades de la cultura, incluida la producción audiovisual, la producción de teatro a puerta cerrada, que todavía está pendiente en la tarea, lo que implica aglomeración, es decir, la exhibición de cine, las presentaciones de teatro, los conciertos, los espacios que implican aglomeración. Y ahorita pues está muy de moda hablar también de los autocines y los autoconciertos. Es un tema que estamos evaluando con el Ministerio de Salud y la idea es que en las próximas semanas podamos tener una respuesta en este sentido, por lo menos sobre un calendario potencial de apertura o de protocolos para estos sectores. Muchas gracias, viceministro. Nos queda un cuartico de hora. Les voy a pedir a los 3 directores de estas instituciones que nos cuenten cómo han enfrentado la pandemia y cómo ha continuado su proceso creativo. Ya vimos el video de Ana Cristina, que es emocionante, y por qué en 5 minutos cada uno nos cuenta cómo están enfrentando esta situación. Ana. Sí, el video que para el rector fue muy emocionante y para nosotros también, que efectivamente lo que hace es unir el patrimonio de esos 3 teatros tan importantes que tuvo esta ciudad, que se desaparecieron. Y lo que hicimos fue montar grupos de cámara y hacer a través de realidad virtual un concierto, como si estuviéramos viviendo en esos espacios desaparecidos de la ciudad. Y esto lo que ha hecho es conectar a muchísimas audiencias y muchísimos públicos que estaban un poco nostálgicos de lo que estaba pasando, que reviven un poco sus experiencias en esos teatros y darles vida a través de la música ha sido realmente una experiencia maravillosa. Este proyecto de los teatros desaparecidos es de una corporación, un emprendimiento cultural que se llama Piñón de Oreja y estamos haciendo esa fusión con esta corporación. ¿Qué ha pasado con esta orquesta? En términos resumidos, pues, a ver, desmembrar una orquesta no es fácil. Si bien una orquesta tiene grupos de cámara, lo que nos interesa es el colectivo. A nosotros nos gusta compartir babas, nos gusta abrazarnos, nos compartimos atril, tenemos una misma partitura, nos seguimos por las emociones y por el color y por el tono que nos quiere poner el director. Entonces ha sido un reto inmenso y un desafío inmenso poder hacer música desde nuestras casas, pero hemos también entendido que esta es una gran oportunidad y así la estamos viviendo. Hemos creado una temporada digital de conciertos. Hoy hacemos conciertos precisamente en espacio cerrado, en estudios de grabación que ya tienen ese protocolo de bioseguridad, cumpliendo nosotros también con el protocolo que deben cumplir estos grupos de música sinfónica. También hacemos los conciertos virtuales que seguramente muchos de ustedes han visto en Full Track, que apelan también a temas interesantes. Ahora cuando el viceministro hablaba de este tema nuevo que sale anoche o que sale pues del horno, para nosotros es interesantísimo porque efectivamente hoy hemos entendido también y tenemos como un orgullo colombiano que quisiéramos explotar en profundidad. Entonces, todos los conciertos que hemos hecho en lo digital tienen temas transversales y se han dedicado a exaltar el talento colombiano. Ahí tenemos una labor importantísima en la Orquesta Filarmónica de Medellín y queremos hacerlo de esa manera. Pero también tenemos un reto inmenso, inmenso, y es que en el mundo digital desconocemos el tema de la monetización. Ahí nos llevan años luz las empresas y los emprendimientos como el de Coco, como el de Merlín Producciones. ¿Cómo realmente nosotros podemos aprovechar y volver esto un factor exponencial? ¿Cómo logramos que nuestros públicos, nuestras audiencias, la gente que se acerca a este tipo de actividades que hacemos en el medio digital,
si bien en principio está recibiendo de manera gratuita la música, ¿cómo podemos que haya un retorno? Y cuando hablamos de un retorno es, o bien entréguenos sus datos, porque nos interesa saber quién es el público que nos sigue, por qué le gusta la música que estamos haciendo, qué le gustaría recibir de una orquesta de esa naturaleza, pero también en un momento determinado que nos entregue un recurso económico para que efectivamente podamos seguir haciendo lo que hacemos en el tiempo. Este ha sido como el gran reto que tenemos en la orquesta. Ahí seguimos luchando, estamos aprendiendo. El mundo digital para una orquesta es un reto infinito. Ustedes saben que en términos de plataformas tecnológicas es muy difícil el retorno del sonido. Ahí hay unos retos inmensos. Hoy tenemos unas conexiones grandes con la Orquesta de Filadelfia que nos está aprendiendo, nos está enseñando a hacer cosas muy valiosas. Yo creo que también terminaría esta intervención, rector, diciendo que hoy no somos una orquesta de Medellín. Yo creo que la gran reflexión que hoy estamos teniendo es que somos una orquesta del mundo, somos una orquesta local. Hoy la gente que se conecta a ver nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, no está en el territorio que nosotros normalmente habitamos. Somos una orquesta del mundo y eso implica tener una calidad artística y una exigencia y un rigor y una narrativa en cada uno de los productos y de los conciertos y actividades que hacemos muchísimo más alto para ser competitivos con el mundo. Ana, ¿cómo fue la experiencia de grabar el himno nacional con varias orquestas? Bueno, invitamos, vuelvo y repito, estas orquestas, cada una tiene sus afugias, cada una tiene sus fragilidades, cada una tiene sus monstruos, podernos unir. Coco sabe cómo son los músicos académicos y los músicos sinfónicos, entonces el primer corno querrá ser siempre primer corno, ¿no? Pero esto también ha sido una oportunidad hermosa de volver un ejercicio de unir casi 300 músicos, cada uno grabando desde su casa. Lo que hacíamos es claramente enviar un clic, enviar la partitura de cómo queríamos que se tocaba, cuál era el arreglo que nos interesaba, y luego poner esto en un tema de postproducción. Hoy más que nunca en la cadena de valor de estas organizaciones, Coco es relevante, es decir, esos productores de sonido, esas personas que hacen el ejercicio luego de mezcla, de postproducción, de cómo se va a ver la puesta en escena de estos músicos es esencial para nosotros. Esta es una orquesta, yo me atrevería a pensar que ninguna orquesta del país tiene un ingeniero de sonido dentro de su equipo administrativo y hoy más que nunca lo necesitamos. Entonces esa fue la tarea, unirnos todos entregando un pedacito de su parte, todos los músicos grabaron una parte y luego se hizo una mezcla que terminó en ese gran himno nacional donde la colectividad de los músicos sinfónicos pues se hicieron visibles y creo que para todos realmente se despierta ese orgullo de nación que cada vez, insisto, tenemos que seguir cultivando y cautivando entre todos. Muchas gracias, Ana. Coco, ahora le dejar la tarjeta para la postproducción. Carlos, ¿cómo es hacer una Colombia Moda virtual? Nosotros el 16 de marzo tomamos la decisión de cerrar las oficinas de Inexmoda pensando precisamente en la salud y en la seguridad de nuestros colaboradores. Todos nos fuimos a trabajo en casa y armamos equipos que nos ayudaran a manejar el tema del COVID, un equipo de crisis, todo lo que era lo financiero, un equipo que se dedicara a atender tanto la comunidad de nosotros como colaboradores, pero la comunidad empresarial también, y otro equipo que se dedicara a mirar el tema de los negocios. En ese orden de ideas, entonces, empezamos a hacer actividades para mantener y proporcionar información a nuestros empresarios y empezamos a hacer webinars. Estamos haciendo alrededor de unos 4 webinars semanales y se conectan entre 500 y 700 emprendedores, empresarios. Estamos igualmente participando en diferentes actividades, llámese webinars, llámese lives, una serie de actividades para mantenernos conectados con la comunidad. Y por otro lado, con el tema de Colombia Moda, lo que hicimos al principio fue empezar a buscar un aplazamiento de hacerla más o menos en el mes de octubre. Todavía creo que estábamos muy inocentes y creíamos que se podía hacer de manera física, pero a principios de abril, cuando el señor presidente de la República anuncia que quedan canceladas todas las actividades como matrimonios, bautizos, y meten en ese tema
las ferias empresariales de negocios, pues inmediatamente esto cambia, ¿sí? Y es cuando nosotros entonces empezamos a mirar qué estaba pasando en el mundo, empezamos a estudiar y rápidamente tomamos la decisión de que teníamos que hacer Colombia Moda de manera digital en las mismas fechas que lo teníamos establecido. Esto fue muy rápido y yo ahí quiero reconocer la velocidad con que actuó el equipo de Inexmoda, porque al consejo directivo de Inexmoda le estábamos presentando el 30 de abril el proyecto de Colombia Moda Digital, y en ese sentido el 14 de mayo se lo estábamos presentando a la comunidad empresarial y a los medios de comunicación, y queríamos mandar un mensaje muy claro de optimismo, de fe y ser útiles en una plataforma donde se pudieran hacer negocios, pudiéramos tener conocimiento, pudiéramos expresar el tema de la moda, manteniendo la misma esencia de lo que era el evento físico de Colombia Moda. Y de esta manera es una inmensa oportunidad para que todos aprendamos lo que significa el mundo digital. Así que estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados con este gran proyecto. Ustedes pudieron ver el video de lo que significa. Y en ese sentido, Juan Luis, hicimos un manifiesto y quisiera resaltar una frase que decimos ahí nosotros, y es que preferimos equivocarnos intentando, ¿sí?, que paralizarnos pensando. Y de esta manera, con seguridad, Colombia Moda Digital traerá cosas muy positivas, otras que van a tener oportunidad de mejora y otras que de pronto nos equivocamos, pero de verdad que es una oportunidad muy valiosa de momentos extraordinarios donde Inexmoda tiene que tomar también decisiones extraordinarias. Y por el otro lado, estamos también trabajando todo lo que significa los programas de formación desde el punto de vista digital. Así que los esperamos a todos del 27 de julio al 2 de agosto en Colombia Moda Digital. Gracias, Carlos. Juan Felipe, ahora tenemos 5 minuticos, 4 minuticos para que nos cuentes esas experiencias que antes de cámara nos estabas contando de lo que están haciendo en Merlin Producciones. Bueno, perfecto. Para empezar, digamos que este año, después de 20 años, era el año que teníamos todo resuelto, porque eran los 20 años de Puerto Candelaria, los 20 años de Merlin, veníamos de habernos ganado el año pasado un Latin Grammy a Mejor Álbum de Cumbia, teníamos el año completamente programado de principio a fin. Cuando pasa la pandemia, se nos cayeron 41 fechas en el mundo, y esas 41 fechas en el mundo pues nos hicieron un hueco gigante. Y ese hueco gigante, pues nos tocó empezarlo a llenar, a cubrir de alguna forma. Entonces, lo que les contaba ahorita es, buscamos la manera de potenciar nuestras otras líneas de negocio. Entonces, más fuerza a la producción musical, el estudio sigue funcionando, nuestro ingeniero está ahí en estudio, él vive en el mismo edificio donde está el estudio, entonces ha tenido toda la posibilidad de estar ahí actuando, trabajando. Logramos de manera, a través de herramientas tecnológicas, hacer que los músicos graben desde sus casas y él los grabe desde el estudio, y así hemos estado produciendo mucha música hasta ahora que ya podemos y tenemos la autorización para que vayan los músicos de nuevo otra vez al estudio a grabar. Eso nos genere muchos más ingresos que antes. Entonces estamos muy concentrados, digamos, en esa parte. Ahí reconocemos que hay una oportunidad importante en la industria musical, sobre todo para generar unos
recursos. Entonces dimos toda esa vuelta. Y antes de que se me acabe el tiempo, aprovechando que están todos ustedes acá, yo quiero hacer como una reflexión importante, y es que esta economía creativa, naranja, no necesariamente tiene que sobrevivir por cuenta de lo que haga el ministerio y el gobierno. ¿A qué voy con esto? A que necesitamos de alguna forma generar entre todos nosotros que haya más consumo de lo local, de nuestra música. Desde la academia, formar, desde el colegio, el bachillerato, la universidad, formar a la gente, enseñarle, mostrarles cuáles son nuestros ritmos, nuestras músicas, nuestros escritores, nuestras películas de cine. Hay que vincular a esos desde la empresa privada, todas las marcas, hablando de moda en este caso, bueno, las tiendas de moda, pongan la música de los artistas colombianos, generemos alianzas, marcas, artistas, nosotros funcionamos como influenciadores o como validadores de alguna manera, igual que el gobierno, seguir incrementando el presupuesto, seguirnos dando todos los beneficios que nos están dando, quizá que los créditos a través de Bancoldex cada vez sean un poquitico más blandos y de alguna manera buscar cómo generar una herramienta que muestre que las industrias culturales generamos una rentabilidad social importantísima, que casi no se mide, que casi no se muestra, y que cuando el banco viene y Bancoldex viene a prestarte la plata, te pide tus números, pero no podemos mostrar los números de rentabilidad social porque no tenemos la herramienta para decirles, venga, nosotros somos una compañía sostenible que finalizamos el año en positivo, no terminamos en pérdida, pero no generamos unas utilidades grandes ni importantes, entonces no vamos a tener nunca para que nos hagan unos préstamos importantes o muy grandes, pero si generamos esas herramientas y buscamos la manera de mostrarle a la gente que las industrias culturales damos una sostenibilidad, una rentabilidad social importante, cultural y medioambiental, pues de alguna manera compensar que el banco, el prestamista, la persona que esté, de alguna forma pueda compensar un poco eso y que no sea tan difícil acceder en general a los créditos. Pero creo que es una responsabilidad de todos, de la academia, de la empresa privada, obviamente del gobierno y de todos los que estamos generando los contenidos. Muchas gracias, Juan. Bueno, hemos cumplido el tiempo que nos han asignado. Creo que ha sido una conversación agradable, importante. Viceministro, muchas gracias. Muy ilustrativo todo lo que nos has dicho. Muchas gracias por la compañía que le estás dando a todo el sector en este momento. Luego a Ana, a Carlos y a Juan, muchas gracias por esta participación. Buenas tardes a todos. Gracias a todos, hasta luego. Webinar, Hub de Conocimiento Naranja. Bueno, ahí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.